También debemos cuidar, en caso de haber otorgado un préstamo, efectuar los descuentos correspondientes. ¿Por qué razón? Yo le di un préstamo y resulta que no hay descuentos. ¿Qué significa? Pues que ese no fue un préstamo, ese fue un regalo. Y entonces yo lo tengo que gravar y para efectos de seguro social lo tengo que integrar. Entonces, si yo le concedo un préstamo al empleado, debo de efectuar las deducciones o las retenciones con el código adecuado, en este caso con un código 012. En el caso de pagos hechos con exceso al trabajador, errores, averías, pérdidas, etcétera, con un código 1314. Yo le debí pagar 500 y le pagué a lo mejor 700. En este caso, el descuento lo tendría que hacer en periodos subsiguientes con el código 13 o 14, que el SAT nos está generando esas revisiones, el Seguro Social también. Si el trabajador adeuda Fonacot, le hago el descuento. Debe de aparecer en el CFDI de nómina. Recuerden que la autoridad nos está haciendo revisiones electrónicas de los CFDI de nómina. Oye, fulano tiene crédito Fonacot, tú estás pagando un crédito Fonacot, pero no le estás haciendo el descuento. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso que yo estoy absorbiendo para mi empleado se convierte en un ingreso grabado y entonces yo tengo que grabarlo, generar una retención y pagársela al SAT. Y para Seguro Social eso integra. Y entonces no lo estoy integrando porque ni siquiera lo estoy timbrando. Entonces, en este caso, el crédito Infonavit, también, oye, le estás descontando, ¿cuánto le descontaste y cuánto estás pagando? El archivo del SUA es cruzado con el CFDI de nómina. Y entonces aquí tenemos nosotros, oye, estás pagando vía SUA, no sé, 6,300 pesos, pero en la nómina le estás descontando 5,000 pesos. Hay 1,300 que no sé cuándo se los quitaste. Eso integra, eso está grabado. No lo estás grabando, no lo estás integrando, me debes unas contribuciones. En el caso de la pensión alimenticia, le estoy pagando un cheque, le estoy haciendo un traspaso al acreedor alimentario, pero no se lo estoy descontando al trabajador. Se convierte en un ingreso grabado para la persona a la que le estoy haciendo el pago, o en este caso, si es por concepto de pensión alimenticia no descontado, para mi trabajador. Entonces, en este caso, un código 007. Aquí aparecen los códigos, los conceptos del catálogo de otros pagos, que ya se los comentaba hace un rato. Ninguno de ellos es parte integrante del salario base de cotización, ni tampoco está grabado, porque no es objeto. La devolución del ISR mensual, la devolución del ISR anual, la compensación del subsidio para el empleo de los viáticos entregados. Sin embargo, necesitamos tener el soporte documental para, en caso de una revisión, soportar, comprobarle a la autoridad que eso es un pago real y que es un concepto real y no una simulación. Por ejemplo, aquí en este caso, yo le entrego a mi empleado 1,564 para viáticos. Se timbra con el código correcto. 003 de otros pagos. Ahí aparece la sección nómina 12, otros pagos. Abajito de deducciones. ¿Qué otros pagos? Importe 1,564, concepto viático entregado, la clave que tiene mi sistema de nóminas P120 y el código 003. Eso no graba, porque es un recurso que le estoy dando a mi empleado para que viaje. No integra para IMSS. Sin embargo, cuando la autoridad me fiscalice, oye, ¿qué pruebas tienes de que esto es un viático? En este caso, por principio de cuentas, la bitácora de viaje. Un simple archivo en Excel, en donde le explico la logística. De dónde salió, a dónde fue, cuándo salió, cuántos días estuvo, cuándo regresó, a qué fue y cuánto gastó el primer día, el segundo día, el tercer día que estuvo de viaje. Y además la documentación comprobatoria. Mira, aquí estoy diciendo que salió el 5 y regresó el 7. Salió el 5 en la mañana, se alojó el 6 en la noche y el 7 temprano regresó. Aquí está el hotel, la factura del hotel por un día. Ahí dice día 6 de enero. Aquí está la bitácora 6 de enero. ¿Cuánto consumió de alimentos el 5, el 6 y el 7? El día 5 nada más fue la comida y la cena, el día 6 fueron los 3 alimentos, el día 7 fue nada más el desayuno. En esos casos, aquí está la factura por el día 5, la factura del desayuno, la factura de la comida, la factura de la cena. Del día 6, la factura por, oye, es que consumió en el mismo hotel. Bueno, mira, aquí están las cifras desglosadas. Tanto tal día, tanto tal día, tanto tal día. Entonces, ahí está mi comprobación. Aquí está el comprobante del transporte. Salió el día 5, como puedes ver, y el día 7 viene de regreso.
Toda esta documentación es la que le va a dar soporte a ese concepto. En el caso, por ejemplo, del subsidio, aquí hay un subsidio de 18.52. Eso no integra para IMSS, no grava para impuestos sobre la renta. ¿Cuál es el comprobante de esos 18.52? Pues el cálculo del impuesto. Yo le estoy pagando, como se puede apreciar, aquí le estoy pagando un total de 1.666.56, que es el que tenemos aquí. Esos 1.666.56 aparece desglosado, tanto de salario, es un finiquito, tanto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, despensa. Total pagado, 1.666. ¿Cuánto es exento? Aguinaldo, 217. Son 30 UMAS exentas. Prima vacacional y la despensa que es otorgada de monedero electrónico. Lo exento son 588. Si yo pagué 1.666, le resto el exento y le hago el cálculo de ese impuesto. 1.078 grabado, menos el límite inferior, igual al excedente por el porcentaje más la cuota fija. Un impuesto de 81.55, de 63.08. Pero tiene un subsidio causado de 81.55. La diferencia son 18.47. Aquí vemos que yo le estoy dando a mi trabajador 18.52, 5 centavos de diferencia por los ajustes que hace internamente mi sistema de nóminas. Y luego aparece abajito subsidio causado 81.57, en este caso 81.55. Entonces vean cómo sí me coincide un cálculo manual que yo hago alterno con lo que está haciendo mi sistema de nóminas, y ese viene siendo mi comprobación. Debemos tener especial cuidado al expedir los CFDI nómina en todos los aspectos, pero especialmente en los conceptos de percepciones, deducciones y otros pagos. Recuerden que son los conceptos que nos están fiscalizando. Hace años tuvimos una inspección de la Secretaría del Trabajo en Cuernavaca, en donde, derivado de una revisión a los CFDI de nómina, detectaron que el trabajador estaba inscrito con un salario menor. Hay empresas que le dicen al empleado: te doy tanto, te doy de alta con 100 y por fuera te doy 400, te doy 500 pesos diarios, te doy de alta con 100 y por fuera 400. Prácticas que están fuera, son desleales, tramposas, empresarios deshonestos, empresarios tramposos, chuecos, ¿sí? Porque esa es la realidad de las cosas. La clase empresarial no toda es muy limpia, ustedes saben, lo sabemos todos. Son empresarios tramposos que no están generando los pagos de las cuotas conforme lo deben de hacer. Entonces, te pago 400 por fuera y te doy de alta con 100. Sin embargo, esa ocasión a la contadora de la empresa se le ocurrió ponerle en ingresos salario 500 a la semana, otros pagos, ahí le puso ahí otros 2.800. Y entonces la autoridad laboral, fíjense, ve los recibos y dice: aquí hay algo mal, quiero revisar si efectivamente lo otro no es parte del Seguro Social, y se dieron cuenta. Entonces, percepciones, deducciones y otros pagos. En el caso de percepciones, aquí están los códigos: si es un aguinaldo, un 002, una PTU, un 003, un fondo de ahorro aportación patronal, un 005. Si yo quisiera absorber algún impuesto de mi empleado, lo correcto no es que deje de descontarlo. Yo lo sigo descontando y al mismo tiempo lo pongo como una percepción. Esa percepción sería un 009. Ahora, si lo que estoy absorbiendo es la cuota obrera, entonces yo le hago el descuento y al mismo tiempo lo absorbo. Eso lo absorbo con el código 0 de percepciones 027. Aquí está, en el caso de premio de puntualidad, el 010, el premio de asistencia abajo, el 049, un viático exento comprobado, 050. Es importante, por ejemplo, un tiempo extraordinario, 019, una prima vacacional, 021, los 3 meses como parte de una liquidación, 025, la despensa con un 029, si otorgáramos vales de gasolina, un 031, y esencialmente esos conceptos. Una incapacidad, un subsidio por incapacidad del 40% de la diferencia, ¿no? El 40% de la enfermedad, lo que subsidia el IMSS, yo lo pago, suponiendo, no estoy obligado, suponiendo que yo lo pago, un 014. Esencialmente esos son los conceptos que estaremos nosotros utilizando constantemente.
Timbrar con el código correcto, cuidar las disposiciones de la ley de renta en cuanto a gravado exento y los aspectos de integración conforme a la ley del Seguro Social. Aquí pudiéramos nosotros hacer un listado de todos los conceptos que pagamos en nuestra nómina. Pagas premio de asistencia, premio de puntualidad, pagas un aguinaldo, pagas un bono, pagas algún incentivo, etcétera. Y hacer una tablita en donde determinemos integra para ISR, grava para ISR, integra para IMSS, es parte de la base para impuestos sobre nóminas y con base en eso ir palomeando ISR sí, Seguro Social no, impuestos sobre nóminas sí, etcétera, y en un momento dado inclusive hasta poner las fórmulas para que nosotros con base en esto estemos haciendo una revisión de manera aleatoria constantemente de nuestros recibos. En deducciones, aquí tenemos 101 conceptos, el SAT añadió 5 más, 106 conceptos de deducciones. La cuota obrera se quita con el 001, el impuesto sobre el ISR, impuesto sobre la renta con el 002, el normal, el mensual, porque si hablamos del cálculo anual sería el código 101, ISR retenido de ejercicio anterior. El Infonavit con el 009, la pensión alimenticia con el 007, si yo le descuento a mi trabajador las faltas por incapacidades con un 006, pagos hechos con exceso un 013, un 012 el préstamo, errores 14, pérdidas averías, la cuota sindical con el 19, si le descuento las faltas un 020, esa 21 de cuotas obrero no es la del IMSS, la del IMSS la 001, alguna aportación que el empleado quiera hacer, adicional, algún descuento que yo le hago por un acuerdo entre el patrón y el trabajador, ese sería con el código 021. El 023, aportaciones voluntarias que quisieran hacer los trabajadores igual. Y en caso de que yo le haya hecho pagos con exceso al trabajador, se descuentan en el siguiente periodo con los códigos de ajustes. Por ejemplo, si yo le pagué una PTU de 1,000 y eran 800, los 200 que le pagué de más se los quito con un 026 o un 027, dependiendo que la PTU pagada de más haya sido exenta o gravada. Y se lo aplico en el siguiente recibo de nómina. Aquí están todos los ajustes. El IMSS se descuenta con el 001, el ISR con el 2, el Infonavit con el 9, el Fondo de Ahorro Trabajador con el 18, la alimentación con un 004, la habitación con un 004 en caso de que yo entregue estas prestaciones. Al principio dijimos que la ley de renta obliga a timbrar la nómina y aparece dentro del marco normativo una disposición donde nos obliga a entregarle al trabajador el CFDI. Cumplir con esta obligación nos evita el pago de multas y que en su caso nos fincaría la autoridad. Yo le debo hacer llegar al trabajador su XML, pero independientemente de la multa que me evito, puede implicar que el trabajador, al hacerle llegar su comprobante de pago, podría ayudarnos a encontrar errores en el timbrado. Luego van con la licenciada, aquí usted me puso esto y mire, no me pagó esto. Licenciada, aquí le puso este concepto y ese concepto no es mío. Entonces, el mismo trabajador nos ayuda a detectar esos errores. Es necesario estar revisando periódicamente los acumulados de nuestro sistema de nóminas y compararlos con los registros contables y también con la información que tiene el SAT. Es decir, básicamente lo que tengo en mi sistema de nóminas con los CFDI que tiene el SAT en su depósito. Acuérdense que a veces nosotros creemos que un concepto está un CFDI está cancelado y entramos a la página del SAT y resulta que no está cancelado. Entonces, es importante revisar la información de nuestro CFDI de nómina del sistema de nóminas y la información que tiene el SAT y ver el dato que tiene contablemente nuestro registro en nuestro sistema de contabilidad. Por ejemplo, aquí hacemos ENNOI, es un sistema muy utilizado por muchos contribuyentes.